Muy buenas noches, el placer de recibirlos de nuevo aquí en el ámbito bursátil, en esta idea del sistema, tratando de acercar los mercados hacia ustedes. ¿Y qué momento para hacerlo? La primera vez que como operador financiero rezo para que Donald Trump no cumpla sus intenciones, sus promesas de campaña, que nos traicione, que haga lo contrario de lo que prometió en campaña. Si no, señores, lo más simple de explicar es que anuncia un gran plan de obra pública y baja de impuestos. Traducido esto en el idioma de mercados, es más déficit fiscal. Traducido esto en idioma de mercados, es suba de la tasa de interés. Traducido esto en idioma de mercados, es problema para nosotros. Sergio Berestein, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Te tiro ese problema. ¿Podrá cumplir las promesas de campaña? Yo creo que hay que ser más prudente que de costumbre con estos cambios que son significativos y que hay que mirarlos en perspectiva. Cuando hagamos la historia del siglo XXI, tal vez no nosotros, nuestros hijos, vamos a empezar hablando del 11 de septiembre, de la gran crisis del 2008 y del triunfo de Donald Trump. Entonces estamos ante tres acontecimientos que nos obligan a repensar la lógica de la globalización, la lógica de la interacción entre potencias, por lo menos desde la Segunda Guerra en adelante. Frente a semejante cambio sistémico, prudencia, porque indudablemente va a haber modificaciones políticas, modificaciones en el vínculo entre el mercado, el Estado, los países, los mercados emergentes van a tener otro rol. No sabemos cuándo, no sabemos qué y no sabemos cómo. Entonces, todo lo que vos estás marcando seguramente es algo que el mercado ya está especulando, pero en la práctica, en el día a día, tenemos que entender que esto va a tener un tiempo de desarrollo. Ahora, tu pregunta es clave. Las promesas de campaña, ¿podés cumplirlas? No todas al mismo tiempo y seguramente no todas en la dimensión que planificabas en la campaña. Poner en términos argentinos, cambiemos. ¿Hubo cambios? Sí. ¿Fueron los que cambiamos en la campaña? No. ¿Por qué? Porque la realidad siempre es mucho más compleja que la teoría y porque aún un presidente que va a contar con el apoyo del Congreso, que tiene un poder enorme cuando mirás los estados, las gobernaciones, las legislaturas provinciales, aún este presidente va a tener que aprender la lógica de su oficina, nunca tuvo un cargo público, para entender la lógica del mercado, él siempre estuvo de un lado del mercado, tiene que ahora tener una visión más sistémica. Y tres, hay que ver cómo reacciona el mundo, si efectivamente al proteccionismo y al gasto interno se le agrega proteccionismo en términos de guerras comerciales y de monedas. Metiste esa palabra proteccionismo, perdón que te sorprenda con esto. ¿Tenés un celular acá a mano? Sí, señor. ¿Me lo prestás un segundo? Claro. Yo agarro este celular. Sí. ¿Sí? Perdón que diga la marca, Apple. Sí. ¿Dónde se fabrica? Esto se fabrica en Asia, en algún lugar. En algún lugar, puede ser China. China o lo que fuera. O sea, cuando vos te compraste este celular, es probable que una de tus hijas compre este celular, lo fabriquen 15 chinitos. Sí. Vos no podés ir contra ese progreso. Eso lo compraste en un supermercado quizás, de origen francés. Sí. Te atendió una chica de República Dominicana, Sí. que con lo que gana va de remesas a su país. Sí. Lo compraste con tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito de un banco argentino, que a su vez se endeuda en el mercado de capitales, que a su vez... Es imposible ir contra la globalización hoy, que la decisión es del usuario. Por eso sostengo que una cosa es una promesa y otra cosa es cuánto puedo sostener algo que es irracional en el mundo de hoy. Te devuelvo el celular. ¿Dejamos poner en términos históricos eso? Dale. Cuando experimentamos una ola desglobalizadora, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, ¿cómo era el capitalismo? Tenías países industrializados, integrados verticalmente, incluso en sus territorios, no tenían operaciones fuera de sus países, y teníamos los países emergentes que proveían básicamente de commodities. Esa era la división mundial del trabajo. Te cerrabas y ¿qué ocurría? Bueno, los países emergentes hicieron industrialización sustitutiva y los países centrales entraron en una época inflacionaria que terminó en la década del 80. Esa historia la conocemos. ¿Es reproducible hoy? No. Hoy tenés un capitalismo en el cual haces partes de autos, por ejemplo, en diferentes fábricas, los ensamblás en algún lugar del mundo por seguramente cuestiones de fletes y tributarias, las vendés en otros mercados. La lógica de organización hoy industrial, capitalista, sofisticada, moderna, incluyendo los servicios, te impide hacer proteccionismo a la vieja usanza. Te permite hacer un mix de proteccionismo vía posiciones arancelarias y guerra de moneda. Por eso, la contradicción de Trump es, vos que decís, subo la tasa, se fortalece el dólar. ¿Cómo haces para fortalecer el dólar y tener una guerra de monedas al mismo tiempo que te genere competitividad? Te agrego una sola cosa a tu comentario.
que quizás yo estoy tratando de hacer catarsis en voz alta contigo, te estoy usando de psicólogo como operador de mercado. No te sirve, no tengo barba. No, pero lo que quiero sostener también desde el punto de vista de tratando de perder ese miedo, es que Estados Unidos tampoco es el mismo que hace 20 años atrás. Yo cuando estudiaba, Estados Unidos tenía más del 30% del consumo del mundo. Claro. Todo era Made in Japan, pero se vendía en Estados Unidos. Hoy no es el mayor consumidor del mundo. Para nada. Es más, el envejecimiento poblacional te va reduciendo el consumo y aparecen otros mercados donde efectivamente hay mucho más consumo que antes, por lo menos. Tenés razón. Pongamos desde el punto de vista, sentémonos desde el policymaker. ¿Qué hace el policymaker hoy? Tenés que satisfacer alguna demanda de tu electorado. Algo tenés que darle. Podés endurecer la inmigración un poquito. Podés ir en contra del famoso Obamacare, de la política de salud, entre comillas, universal, implementada por el presidente Obama, seguramente. Vas a poder hacer algunas cosas del programa que te llevó al poder, no todo, y vas a elegir las cosas que tienen menos costos y menos externalidades negativas. Mirá esa agenda que yo creo que es por lo menos la inicial. Señales de que vas hacia ahí, pero no contundencia en cumplir todas las promesas. Vamos a suponer que en esta introducción perdí un poquito el miedo. Dale. Los miedos de los fundamentos de afuera. Sí, pero ahora nacen otros miedos, que son los fundamentos locales. Hablemos un poquito de la Argentina en este contexto, que le cambió abruptamente, que está preparada. La pregunta es, ¿ves al sistema político argentino integral preparado para este cambio de rumbo? Yo te diría que esto puede ser una oportunidad si lo tomás con inteligencia, o puede ser una situación que te profundice la sensación de que la Argentina no sale. Si no haces nada, si vos pensás que con más de lo mismo, con un triunfo electoral eventual el año que viene, con ese 3% soñado, que discutamos si es el 3%, de crecimiento el año próximo, llegás, ganás, te fortaleces. Una obsesión por mejorar las expectativas, segundo semestre, 3%. Exacto, esa idea. Etcétera. Si haces eso, yo creo que no te va a alcanzar. Si vos decís hoy, ok, tenemos un cambio sistémico, el mundo se va hacia otro lado, ¿por qué no revisamos todo, incluyendo la estrategia de economía política detrás de la política económica, a ver si relanzamos algunas cuestiones, damos mayor certidumbre a operadores locales y extranjeros y tratamos de hacer de la necesidad virtud? ¿Cómo haces para que este shock externo, que por ahora es simplemente una cuestión de expectativas, pero puede transformarse en un shock real, te sirva para ganar tiempo y efectivamente aprovechar esta oportunidad? Ahí me hablas del oficialismo. Sí. Pero la oposición va a empezar a combatir por las elecciones del 2017 y no sé si va a ayudar tanto. De hecho, ya aprobaron en el Congreso una ley que aumenta el déficit terriblemente. Esto de la felicidad, no sé cómo llamarlo, o cómo lo llaman, de que el estado del trabajo que falta a la Argentina. Es una media sanción, hay que ver si diputados lo vota, si no lo vota esto queda en marzo, si lo vota va a haber un veto, evidentemente, porque es una situación de un voluntarismo extremo. Yo te diría que no puedo hablar de oposición en singular, porque la verdad que tenés una lógica desagregada, fragmentada, en distintas fuerzas y sobre todo a nivel territorial. Con lo cual, mi impresión es la siguiente. Obviamente lo electoral ya está en el mapa mental del gobierno y de las oposiciones. Sin embargo, los gobernadores necesitan gestión. Y esos son socios, fueron hasta ahora, lo siguen siendo y lo serán el año próximo, que necesitan, al margen de lo electoral, pagar sueldos, tratar de que la cosa también levante sus provincias. Ahí tenés socios eventuales para relanzar un programa más, me parece, a tono, ¿verdad?, más afinado con el cambio de expectativas que se está dando a nivel global. Segunda cuestión, los sindicatos. Hoy, ¿qué es el peronismo? El peronismo son los gobernadores y los sindicatos. ¿Quiénes son los stakeholders a un intendente, que es como un mini gobernador? Entonces, obviamente la cuestión candidaturas pesa. Pero el gobernador, si tiene una mala gestión, no puede tener buenos candidatos. Entonces ahí tenés posibilidades de enebrar, algún tipo de estrategia. Pero déjame poner un pero, porque finalmente representan una sociedad, y déjame hablarte de esta sociedad en general. Hasta ahora lo que siento, vamos a hablar, empiezo al revés. ¿Qué tenemos cierto? O nos olvidamos de las incertidumbres, ¿qué tenemos cierto? Tenemos cierto que Argentina tiene un déficit fiscal muy grande. Sí. Tenemos cierto que lo pudo financiar, que lo puede financiar, pero también es cierto que va a ser una tasa mayor el próximo ejercicio de lo que viene haciendo hasta ahora. O la próxima emisión. O la próxima emisión. Y va a competir contra otros países iberoamericanos que también van a salir en el mismo momento de mercado. Eso lo tenemos claro. Seguro. Si la propuesta es más gasto público y el único que finalmente
intenta ayudar o impulsar la economía es el Estado a través de obra pública, gobernadores, y cada negociación es desparramar plata, pero no aumenta el crecimiento económico que genere recaudación, lo que estoy haciendo es agrandando el problema. Sí, pues también puedes tenés razón. Si es esa la única opción, no solucionamos nada. Es más, las expectativas del mercado que estaban, digamos, afectadas por un déficit que igual, en el mejor de los casos, iba a bajar muy gradualmente, bueno, ahora están peor, ¿no? Entonces yo creo que tenés que tratar de que los agentes económicos reaccionen de otro modo. Y para eso tenés que modificar algo de la estrategia original, porque ya con esa estrategia no lograbas mover el sector privado. Entonces la gran pregunta hoy, y lo digo respetando las independencias, las autonomías del Banco Central, entendiendo la lógica del presupuesto, con un cambio como que tuviste a nivel global. ¿El presupuesto que aprobaste hace un mes y pico sirve hoy? No. El programa... Bueno, hay cosas que sí. Yo creo que sí. Hay cosas que sí. ¿Pero te dejas discutir algunos parámetros? Bueno, el programa monetario del Central que presentó hace más de 2 meses, ¿no tiene que tal vez sufrir algún ajuste? ¿Puedo meterte ahí algo? Del lado positivo, tuviste un corrimiento del dólar. Sí, claro. Pero esta vez, a diferencia de principio de año, puede no ser inflacionario. Sí. ¿Por qué? Porque tenés capacidad ociosa mucha y además recesión económica. Claro. Con lo cual, podés tener suba de dólares del dólar con baja de tasa de interés sin traslado de inflación. Y eso es música de acuerdo al presupuesto del año que viene. Un mini 2002, es probable. Sí, pero yo te diría, ¿alcanza con eso? Tal vez para algunos segmentos, tal vez, digamos, para que el consumo no se te caiga un poquito más, pero necesitas algo más. Necesitas, yo creo, que el sector privado argentino diga, tenemos que entrar ahora, nos conviene entrar ahora. Y para eso me parece que la reforma tributaria, por ejemplo, sería una manera Pero que ayude en vez de subir impuestos. Bueno, por eso te digo, no subir impuestos, sino generar un entorno, primero, de certidumbre y segundo, con algún incentivo, por ejemplo, para la reinversión de utilidad, para algo que te diga, bueno, vale la pena. Yo creo que eso es hoy lo que habría que pensar desde el punto de vista de los policymakers. Sergio, te necesito en el próximo bloque. Sí. ¿Por qué? Vamos a sumar a la charla a Marcos Buscaglia. Quizás uno de los economistas argentinos que vivió mucho tiempo afuera, ya estuvo en este programa. Es más, creo que estuvo en nuestro primer programa. Aparte de mi amigo. Y amigo, para bajar esto de a nivel macro que veníamos discutiendo y político en la micro de cada día. Esto después de la presentación. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Millones de gracias por esperarnos. Y lo prometido, en este caso no es deuda, vamos a pagar la deuda. Marcos, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? De nuevo. Muchas gracias. Hola a todos. Hola Sergio. Hola, ¿Cómo te Marcos, va? un placer. ¿Todo bien? Primer pregunta, Sí. que no es mía, es de un televidente. Fácil, simple. Con este cambio de panorama, cuenta este televidente que tiene bonos argentinos y acciones argentinas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, desde el punto de vista de diversificación ya no es el mejor portafolio. Siempre uno conviene tener un portafolio más diversificado, pero creo que vamos a un mundo, en lo que estábamos hablando un poco en unos minutos antes, vamos a un mundo donde cambió el paradigma de cómo se sale de la recesión. Veníamos a un paradigma donde todas las economías desarrolladas estaban buscando salir de la recesión con política monetaria. El quantitative easing en Estados Unidos, en Europa, en Japón, etc. Y en definitiva, ya muchos economistas, inclusive por ejemplo Larry Summers, están diciendo esto no está funcionando, vamos a la política fiscal. Bueno, paradójicamente el que les está cumpliendo este deseo es alguien contrario totalmente ideológicamente a lo que a Larry Summers y todo este grupo, que es Donald Trump. Entonces estamos yendo a un paradigma, me parece a mí, donde la política fiscal gana impulso mucho más fuerte. Se estima que va, digamos, si uno mira los planes, por lo menos va a ganar un impulso muy fuerte, y en definitiva esto le quita, por otro lado, presión a la política monetaria. Entonces, comparado con lo que esperábamos, con lo que esperaba el mercado hasta el 7 de noviembre,
en definitiva, ahora la Fed puede decir, bueno, ya tengo a alguien haciendo el trabajo que yo estaba haciendo para que la economía empiece a crecer más, entonces yo tengo que subir tasas más de lo que tenía pensado subir hasta hace un día atrás. De hecho, Yellen ya dijo que iba a subir la tasa pronto, Claro. ya lo anunció. Y entonces, para terminar exactamente, para terminar el concepto, en un mundo donde vos tenés un más impulso fiscal, menos impulso monetario y una economía que se estima que va a crecer más fuertemente, en definitiva es un mundo más para las acciones que para los bonos, vamos a poner así. Y esto es lo que estuvimos viendo estos días, vimos subas de los treasury yields bastante elevados, de todos los yields de los bonos de países desarrollados y emergentes, es decir, el mercado, y cuando miras las bolsas de, por ejemplo, de Estados Unidos, le fue bien. Claro. Entonces, ¿qué te está priceando el mercado? El mercado te está priceando que va a venir un estímulo fiscal que te va a subir la emisión de bonos y por lo tanto se van a requerir tasas más altas, pero que eso va a hacer que la economía recupere y en definitiva las acciones han estado bien comportadas. Ese es el mundo nuevo que se estima que va a venir con Trump. Vos ahí, Sergio, planteaba, y te dejo a vos porque te estoy robando la idea, que quizás veamos algo que no vimos hace bastante tiempo, que es la palabra inflación de nuevo sobre el tablero. Tras la pregunta, aparte de las señas, son bienes públicos. No importa quién las dice, No, pero hay que bueno, saberlas. me tomé de eso como... No, pero es cierto, es la pregunta, ¿no? Yo siempre fui de la opinión de que la inflación ya estaba viniendo en Estados Unidos. La inflación, probablemente la última vez que estuve en el programa había estado, no sé, 1,1 anual en Estados Unidos. Esto era mucho por los efectos base de la apreciación del dólar, la caída de los precios de los combustibles. Hoy está 1,6 ya, el dato que salió hoy a la mañana. Y si miramos la inflación de los últimos 3 meses del año pasado, fue tan bajita que es muy probable que por un efecto base siga subiendo, ¿sí? Cuando uno mira, a mí me gusta mirar los equilibrios macro, discípulo de Arriazo al final de cuentas, me gusta mirar los equilibrios macro, los twin déficits, o sea, el déficit de cuenta corriente, el déficit público, el déficit del sector privado. Cuando miramos el sector privado tiene un déficit de cuenta corriente, vamos a poner así, de casi 5 puntos ante de la crisis 2008-2009. Eso se fue con la crisis a un superávit de 8 puntos, 7 puntos. O sea, un ajuste tremendo del gasto del sector privado durante la crisis. Hoy es prácticamente cero ese déficit. Es decir, el sector privado ya está gastando poco más de lo que produce, vamos a poner así. Bueno, eso en definitiva implica más presiones inflacionarias que cuando estabas gastando 7 puntos menos de lo que producías, ¿entiende? Entonces la inflación ya estaba viendo. Ahora, si a uno a eso le agrega, esto que ya me parece a mí venía como una subida de la inflación, le agrega más gasto público, en definitiva la presión inflacionaria va a ser mayor. Hablamos con Claudio antes las posibilidades de hacer proteccionismo en esta economía globalizada. Sí. ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Qué proteccionismo? ¿Cuánto proteccionismo? ¿Con qué instrumentos? Es lo que me estoy dedicando a leer estos días, la verdad, es muy interesante. El presidente tiene amplios poderes para repudiar el NAFTA, para subir aranceles, para digamos, citar cierta legislación como, por ejemplo, la que llama la sección 301 de una ley de 1974 que le permite, en definitiva, poner aranceles cuando hay una práctica no competitiva de otro país. Puede hacer un montón de cosas. El tema es qué cosas le van a traer respuesta de otros países y qué cosas no. ¿Sí? Entonces, muchas de estas prácticas, por ejemplo, la sección 301, cuando empezaron a aplicarla, no le traía respuestas. Ahora, una vez que está la World Trade Organization, la Organización Mundial de Comercio vigente, ya los países tienen un mecanismo para, en definitiva, poder ir y argumentar ante la Organización Mundial de Comercio y que no se aplique ese arancel. Entonces, el punto acá es cuánto se quieren exponer a retaliación. Me da la impresión de que puede hacer mucho, pero tiene mucho riesgo de que en definitiva tenga otros países en definitiva poniéndole también aranceles o yendo a la OMC para tratar de ponerle trabas también a los productos de Estados Unidos. Bueno, recordemos que en aquella época de proteccionismo estaba el GATT o ni siquiera, o sea, no teníamos ningún tipo de mecanismo de coordinación global. Exactamente, hoy está y es efectivo. Yo estaba leyendo un poco, hay un libro muy bueno de un Dessler que se llama American Trade Politics, ¿sí? O sea, que te explica todo cómo fueron las negociaciones en cada uno de los momentos y te explica claramente cómo la aplicación de la sección 301 antes no traía respuesta, hoy después de la creación de la OMC en los principios de los 2000 te genera respuesta dentro de los mecanismos formales de la OMC. O sea, estamos diciendo que el mundo del pasado, la historia del proteccionismo no nos permite entender con precisión lo que puede llegar a venir ahora. Exactamente. Perdón, interrumpo, ya está muy bien el planteo de ambos. Al principio lo hacía Sergio también del contexto político y económico internacional. Sí. Ahora tengo
Otra pregunta de otro televidente. Sí. Vamos a ponerle a este televidente Mauricio Macri. Y te pregunta. Nos está mirando, vamos nos a está mandarle mirando. saludos. Al lado de Pratgay, al lado de Sturzenegger, pegándose codazos, pero bueno, no. Está y te cita. Sí. Y te dice, a los dos, luego de la brillante descripción de este cambio del mundo que hicieron, ¿qué hago? ¿Qué tengo que cambiar? En una reunión de gabinete, ¿qué tengo que plantear que no hice hasta ahora para dinamizar algo la economía argentina? Bueno, claramente la parte de comercio a nosotros directamente, supongamos que pone medidas proteccionistas, que como hablamos tenemos duda, digamos, sobre cuánto va a ser sobre eso. La Argentina es el país menos afectado en ese sentido, directamente. Pensemos que, por ejemplo, las exportaciones a Estados Unidos de la Argentina son 0.7 del PIB. En México son 27 puntos del PIB. ¿Sí? Sí. Entonces, en forma directa nos afecta. Esto nos va a afectar solamente si hay acciones que terminen afectando a China. O a Brasil. O a Brasil, pero Brasil también tiene muy poca exposición directa a Estados Unidos. Creo que en Brasil ese número que yo les dije que es 0,7 para Argentina, creo que es 1,3. Estamos comparando con 27 puntos de México, estamos comparando con casi 4 puntos de Colombia y Chile. Claro. ¿Sí? Entonces, directo, muy poco. Solamente nos afecta si por cuestiones de política... Perdón, sí. No puedo salir de la tentación. Buen momento para salir del Acuerdo del Pacífico, entonces volver al Mercosur. Claro. Bueno, en definitiva, en ese sentido nos afecta poco. ¿Qué es lo que me parece nos va a afectar? Es, como bien sabemos, había una estrategia del gobierno, decir, bueno, me cuesta ajustar fiscalmente antes de las elecciones de 2017, el mundo tiene dinero que le sobra, me van a financiar hasta corto plazo. Esto funcionó hasta el 8 de noviembre de 2016. Claro. A partir de ese momento... es una tesis que está, digamos, que es más difícil, ¿sí? No imposible, los yields han subido, tampoco han subido de una manera que hagan imposible el financiamiento, pero se hace en definitiva más imperioso pensar por lo menos en cómo va a ser un path de ajuste fiscal en 2018. 2017 es un año muy difícil en cuanto a financiamiento, pero yo creo que es realizable. 2018 tenemos menos necesidad de financiamiento, 2019 también, pero hay que reducir el déficit fiscal para en definitiva poder hacer más sustentable nuestra política fiscal y de deuda a lo largo del tiempo. Es realizable. El gobierno, si le va bien en las elecciones, va a tener, me parece a mí, como describían antes, digamos, va a tener menos dificultad en aprobar leyes en el Congreso, va a tener que distribuir menos plata que lo que está distribuyendo ahora. Le va a costar menos plata aprobar. Y por otro lado, yo lo que soy optimista con respecto a 2018 es que si al gobierno le va bien en las elecciones, me parece que vamos a tener un flujo de inversión extranjera directa e inversión local directa. Estoy hablando de inversión no financiera, sino real, que hoy está todavía está esperando esta confirmación de las reglas de juego, está esperando ver si esta coalición, si el presidente que nos está mirando gana las elecciones 2017 para decir, bueno, tengo 6 años pensando en una reelección de estabilidad de reglas de juego. Te agrego una excusa más, ¿no? Te agrego también, Sergio, del lado político. Porque imagínate que del lado de un empresario o un inversor que diga, bueno, voy a esperar a ver qué va a hacer Trump. Y en base a eso decido. Pero en realidad tampoco es una respuesta, porque puede hacer cualquier cosa durante todo el tiempo, porque puede arrancar de una manera, después virar, después que le puedan pedir juicio político, no le puedan pedir juicio político. Nunca vamos a estar tranquilos en un horizonte por la personalidad y la manera en que ganó, ¿no? Y con la poca representatividad, si querés. Bueno, vamos, me parece, hacia un periodo de más incertidumbre. En definitiva, es un líder populista, ¿no? Como cualquier líder populista, me parece que digamos, acá tengo el experto al lado, pero digamos, como yo lo veo, me parece que los líderes populistas, en definitiva, tienen menos apego a la ley y más apego a tratar de estar cerca del pueblo. Ahora, yo muchas veces creo que no hay que confundir un populista de Estados Unidos con un populista latinoamericano. ¿Sí? Un populista latinoamericano evoca tiempos de economía cerrada y autosuficiencia y violación total de las leyes. Los populistas norteamericanos, el ejemplo clásico es Andrew Jackson en el siglo anterior, en 2 siglos antes. En definitiva, digamos, también tenían un apego a la ley que no tiene un populista latinoamericano. Te hago una diferencia ¿no? más, ¿no? Sergio... No, totalmente de acuerdo, te diría, esto en algún sentido tiene más que ver con una tradición de mirar de Estados Unidos para los americanos, de la doctrina Monroe, digamos, de mirar hacia adentro, más que las prácticas abrasivas, predatorias, típicas de los, lamentablemente, populismos latinoamericanos o europeos. Leo, en el programa anterior, hacía una diferenciación que me parece interesante plantearla sobre la mesa, que una cosa es ser populista y otra cosa es ser demagogo. Y quizás estemos en presencia de un demagogo más que de un populista, en la manera en que plantea
las cosas. Sí, dicho esta aclaración de distinción entre lo que es un populista norteamericano o un demagogo norteamericano y uno latinoamericano, me parece que sí vamos a un periodo de mayor incertidumbre sobre las reglas de juego, ¿no? Porque bueno, por algo estamos teniendo esta discusión, que es una discusión que probablemente no tendríamos si Hillary hubiera ganado, ya por de pronto, ¿no? Yo tengo una propuesta. A ver. La tiro, Dale. no ve nadie, así que estamos tranquilos. Y la siguiente. En definitiva, esta es una elección que la definió el cinturón oxidado, ¿no? Los estados que están alrededor de la ex capital automotriz de Detroit. Ahí vive aproximadamente unos 40 millones de personas. Entonces, lo más barato para el mundo es pagarle un subsidio entre todos a estos segmentos de la población y que no toquen nada. Porque de ese modo evitamos toda la disrupción que puede ser generar en el comercio, en la finanza, etc. Y es barato en términos relativos. Es muy difícil de coordinar. Sé que suena voluntarista, pero si lo miramos bien, con esa gente un poquito más contenta, ya solucionamos buena parte de la cuestión. Lo que pasa es que se les va a llenar de inmigrantes esa zona y van a volver el círculo. No son las famosas soluciones irrealizables, por supuesto, que pensamos los académicos, ¿no? Marcos, cerrando, No cuesta nada. cerrando y tomando inclusive un hilo de la anterior conversación que tuvimos cuando nos visitaste aquí. Una de las cosas que perdieron bastante valor fueron los bonos a largo plazo argentinos. Sí. O sea, estaban rindiendo menos del 6% anual, hoy están más cerca del 8%, si querés, Sí. algunos bonos muy largos que del 7%. ¿Oportunidad o nos vamos a tener que acostumbrar a este nivel de tasas? Yo creo que vienen para quedarse. Yo me siento más cómodo, por lo menos para recomendar a la gente. Creo que hay una parte de la curva argentina que es la parte corta en dólares, donde uno en definitiva está más tranquilo, por ahí te perdés algo de rentabilidad, pero pensemos nuevamente, tenemos digamos, mayor visibilidad de acá a 2019, digamos, Macri presidente, que nos van a pagar. Me parece que todo está dado como para que tengamos una... Típicamente cuando ocurren estos shocks es como que la parte corta de la curva, los yields suben más que la parte larga, pero me parece que, dado lo que está pasando con la política doméstica, etcétera, me parece que yo me siento más cómodo con una curva que se empina, digamos, por esto de tener más certidumbre sobre los próximos 3 años que sobre lo que viene después. Clarísima la respuesta. Minuto final de una conclusión que sacábamos con Sergio también. ¿Podemos ver un escenario de ajuste del dólar por lo que subió el real, un dólar subiendo un poco más, una tasa de interés bajando y que eso no sea inflacionario por la capacidad ociosa que tiene la Argentina? Bueno, creo que el efecto inflacionario va a ser menor por lo que expresó el mismo Banco Central con el último comunicado del martes cuando bajó las tasas. En definitiva, lo que está pasando es que todas las monedas se están moviendo, entonces si el peso se hubiera quedado constante, supongamos a 15 en vez de irse a 15.50, y el real se hubiera ido de 3.15 a 3.45 donde esté hoy, en definitiva es como que nosotros nos hubiéramos apreciado frente a nuestros competidores y eso sería deflacionario, ¿sí? Entonces yo creo que en parte tiene razón, o sea, es un shock que es mucho menos inflacionario que cuando devaluamos de 9, cuando fue la devaluación, fue una devaluación argentina, ¿se entiende? Solamente y no devaluaba al resto del mundo. Tal cual. Entonces yo creo que sí que tienen un punto. Claramente es un mundo donde le va a poner más presión a las monedas emergentes. Todavía no sabemos si ya terminó este impacto o va a seguir. Le va a poner presión a las monedas emergentes. Lo que sí es de acá a fin de año me parece que hay algunos elementos técnicos como para pensar que el movimiento del peso puede estar un poco más limitado. Pensemos, el gobierno tiene un déficit fiscal muy alto, como estamos discutiendo antes, y tiene muchos dólares acumulados en sus cuentas en dólares y gran parte de ese déficit en pesos, con lo cual típicamente el Banco Central le compra esos dólares, pero si supongamos que hay mucha presión sobre el peso y el gobierno se pone nervioso, dije, bueno, al final lo único que tiene que hacer es decir, en vez de que lo compre el Banco Central, que vayan al mercado y con eso puedo calmar la presión cambiaria. Si ellos quieren, probablemente estén cómodos con el que el dólar se vaya a 17 o lo que sea, pero digo, si no quieren eso, pueden evitarlo, ese es mi punto. Marcos, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Un placer, Gracias, Marcos. Sergio. Gracias, Claudio. Interesante la Sí, charla. genial. Nosotros vamos a seguir de esta manera, nos vamos a ir a todo mercado con Santiago Roca. Va a hablar un poco de campo, va a entrevistar a una gran especialista de ese rubro y después una vuelta con muchos operadores de mercado para saber sus puntos de vista. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los mercados agropecuarios. Vamos a estar hablando
con la ex secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de los 90 y recibimos a Susana Merlo. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Susana ¿Cómo también están? es periodista y le vamos a preguntar de todo. ¡Qué horror! Dios santo. Susana, ¿cómo recibís lo que fue en tu época de subsecretaria y hoy donde el escenario es mucho más amplio? Tuvimos en el medio soja de 600, precios muy buenos y bueno, y el tipo de cambio que fue variable, ¿no? Tuvimos soja de 150 y soja de 630 en el medio, porque en el 2001 fue la debacle total de los precios. En los 90 ya había habido un pico, en el 96, 97 un pico de precios en Chicago, interesante, y fue lo que alentó, entre otras cosas, el gran crecimiento de la producción agrícola argentina en esa década. Después, bueno, se demolió el mercado en el 2001 y de allí en el 2004 empezó a subir, tanto que algunos se deben acordar seguramente que a Néstor Carlos lo llamaban el presidente de la soja. Ah, mirá vos. Claro, porque 2004, 2005, 2006 era el ingreso, era la soja. No nos olvidemos Bueno, que ya se había devaluado de 1,4, ¿no? Y teníamos el precio de los commodities en los precios que vos decís. Bueno, pero no solo se había devaluado de 1 a 4 sin red, sino que por única vez extraordinaria y a modo de contención social, el tándem Remes-Lenikov-Duhalde había reimpuesto, después de 11 años, las retenciones, que las había sacado Cavallo en el 91. No. O sea, reimpuso las retenciones en el año 2002 y eran 860 millones en aquel momento de dólares. Y terminamos en 8.500, 8.700 millones de dólares el año pasado. Ahora quedó solo la soja con 30% y bueno, esos son cerca de 7.000 Bueno, millones. ¿no? Susana está explicando los flujos que le ingresaban al Tesoro, ¿no? Claro, porque ingresaban, por un lado, ingresaban divisas por la exportación. Hay que ver que el sector agroindustrial es el principal generador de divisas genuinas del país. Entre el 56 y el 60% del ingreso de divisas es el sector agroindustrial. E ingresaba además fiscalmente por retenciones, por impuestos a la exportación. Con lo cual, por supuesto que el sector agropecuario, agroindustrial era y es un sector muy fuerte dentro de la economía. Dejamos el ayer y volvemos al hoy. Okay. 120 mil millones de toneladas. 120 millones de toneladas, creo que con mucha suerte. Porque el clima va a pegar una mala pasada. Pero porque me parece que falta el sinceramiento. Las cifras oficiales, desde mi modesto punto de vista, no son ciertas. No eran ciertas el año pasado cuando Cristina Fernández dijo que había 123 millones de toneladas. No fueron ciertas este año, que ni siquiera lo anunciaron. Pero teóricamente, uno mira cómo cerraron en 125 millones de toneladas la cosecha 2015-2016. Para mi gusto, y no solo para el mío, sino para el de las principales analistas y las bolsas y demás, con suerte estaremos en 108, 105, 108 reales. Con lo cual, el eventual incremento te puede llevar a 115 con suerte. No vamos a pasar los 125 del número oficial. Ahora, digo dos cosas nada más de mala y de mujer, no de técnica. Uno, yo voy a tener récord de cosecha y no lo voy a anunciar con la necesidad de buenas noticias que hay. Yo creo perdón, el blanqueo está eclipsando un poco pero lo que pero es esto el lo campo. tendrían que haber anunciado en agosto ya. Esto lo tendría que haber anunciado ya, el cierre de la campaña. Primer tema. Segundo tema, todos los números de la década ganada fueron objetados. Absolutamente todos. El INDEC, pobreza, indigencia, desempleo, todos fueron objetados. Los únicos números ciertos son los de agroindustria. Los únicos que no fueron. Además nos consta que han sido toqueteados esos números desde el 2004-2005 en adelante. Lo que pasa es que en esa época, que estaba Miguel Santiago Campos en agricultura, que era agricultura todavía, lo único que querían era superar
a los 90. Entonces toqueteaban un poquito para superar las cosechas de los 90. Ahora, después ya no. ¿Y Burjaile, vos creés que está coqueteando también? Yo creo que Burjaile está en otra historia y por alguna razón que no entiendo, no quieren sincerar números, que es absurdo porque con malos números son malos los diagnósticos y malas las decisiones que se toman. Claro, algunos dicen, todos quieren inflar. Hasta diciembre pasado, porque si inflabas la cosecha te permitían exportar más, las restricciones que te imponía el gobierno para vender eran menores y demás. Todo eso se acabó, todo eso se acabó. Pero ahora, Susana, vamos a mezclar también con lo que es el sector cárnico, ¿no? Sí, sí. El sector cárnico me parece que de 40 millones de toneladas, ahora estaremos en 50 y pico. Cabezas, bueno, sí. ¿Y vos qué crees? ¿Vamos a poder exportar este año cuota Hilton, Estados Unidos? No. Digo, no vamos a completar la Hilton nuevamente, pero no vamos a completar la Hilton por dos razones. O sea, la ganadería y la carne en el mundo es lo que está comparativamente mejor, es lo que menos se cayó. O sea, aflojaron mucho los precios internacionales, la economía en el mundo se desaceleró. Por más que China siga traccionando, India siga traccionando, pero China crecía al 15, 17%, y está creciendo al 6%. Digo, ya no va a traccionar tanto, ¿no? Tracciona menos, y cuando va quedando solo, también se acomoda, porque el comprador, cuando estás con una cosecha récord mundial como este año, pone sus condiciones. O sea, comparativamente la carne vacuna es la que menos cayó internacionalmente los precios. Entonces ya es la que tiene más perspectivas incluso en la Argentina. El problema que tenemos, como siempre Argentina, llueve, sopa y nosotros con el tenedor. Entonces, el tipo de cambio de vuelta, ustedes lo saben mejor acá porque están todos los días con las empresas. Los flujos esos vienen al sector empresa, viene inversión a la bolsa, por eso que este vaso comunicante que estamos haciendo, ¿no? Por eso, pero los exportadores hoy se quejan del tipo de cambio. Hoy están de vuelta muy poco competitivos, o porque el nivel del dólar es comparativamente bajo, o porque el costo argentino es muy alto, o por las dos causas. Vos sabés que Roberto Labaña, y con esa, ayer en esta semana en el Congreso, habló de un dólar de 24 o 26. Bueno, sí, es claro, con esa ha saltado el cerco y muchos han dicho, pero claro, porque es la verdad, o sea, la presión impositiva es muy alta, los costos son muy altos, se están sincerando las tarifas y resulta que el dólar no es competitivo, y la prueba está en que no estamos casi ni exportando autos a pesar del convenio que tenemos con Brasil. Pero a mí lo que me interesa, Susana, es que el año próximo todo el mundo habla que vamos a rebotar un 2,5-3%. Pero si hay crecimiento, vamos a ir al 5%. ¿Vos desde el campo no empuja esto? A ver, si vamos a rebotar 3%, vamos a quedar en cero, porque es la caída de este año, ¿no es cierto? O sea, 3% caemos este año, si crecemos en 3% el año que viene, bueno, no podemos a la par. Tengamos un poco de optimismo. No, yo pongo todo el optimismo del mundo, pero digo, soy realista, yo soy productora y soy productora ganadera. O sea, estoy apostando a la ganadería, pero faltan condiciones. O sea, hoy el costo de flete dentro de la Argentina tiene a casi 10 provincias en jaque. ¿Es verdad que si yo traigo soja del norte a Rosario pago más caro que si el flete a China? Y aquí a Rotterdam, sí, por supuesto. Ah, mirá vos. El flete ultramar es más barato que el flete interno argentino, por ejemplo. Entonces, todos esos costos, ¿qué pasa? Y en la carne también, pero además nos falta hacienda para exportar. La hacienda para exportar es más pesada, hay que prepararla. Lleva un poco más de tiempo y lleva un poco más de inversión, más maíz. Pero la gente dice, bueno, pero ¿y cómo me pongo a armar esto en estas condiciones? Ojo, hay muchas posibilidades de exportar, porque está la cuota Hilton, que son 31.000 toneladas. Está la cuota de Estados Unidos, que son 20.000, y que no la va a parar Trump. Son 20.000 toneladas más. Está la cuota 481 en la Unión Europea también. Bueno, hay mucho para hacer. Gracias por esa invitación que te hemos hecho y gracias por darnos un poco de lo que es la economía del campo dentro de nuestro país. Gracias, Susana, por haber venido. No, gracias a ustedes.
Trayectoria. Solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Buenas noches, soy Dionisio Bosch y les pido que me acompañen un par de minutos. Cuando analizamos las últimas elecciones presidenciales norteamericanas, lo que vemos es que los encuestadores tuvieron un error persistente de 2 puntos porcentuales en favor de los demócratas. Esto tiene que ver con un error básico en los modelos que tienen ellos sobre la sociedad norteamericana. Y lo que significa es que, dado que la diferencia promedio que tuvieron Hillary Clinton y Donald Trump era de 2,8%, en ningún momento dado podíamos descartar la posibilidad de una victoria de Donald Trump. Mirando más de cerca las elecciones, lo que vemos es que cada vez que surgió una alternativa de izquierda a los demócratas perdieron esa elección. A lo largo de toda esta última elección, lo que notamos es que entre libertarios y los verdes tuvieron un interés del electorado de alrededor del 8,7%. A esto tendríamos que descartar el error muestral que acabamos de hablar, y también que hacia el último momento había un corrimiento hacia el mal menor por parte de los electores. De todas maneras, esta alternativa de izquierda cosechó casi el 5% de los votos. Esto lo que significaba es que, en principio, podíamos pensar que Donald Trump iba a ganar la elección. Cuando vemos las redes sociales, desde el año 2010, con la victoria de Obama, lo que se vio es que el número de gente en Twitter que seguía a un candidato determinaba de alguna manera la posibilidad de ganancia de ese candidato. Básicamente esto tiene que ver con la cantidad de electores y tiene que ver con la calidad de los tweets que se están mandando. En la campaña última, los tweets de Trump fueron mucho más positivos que los de Hillary Clinton. Cuando empezó la campaña, Donald Trump tenía 800.000 menos seguidores que Hillary Clinton. En enero ya tenía 500.000 más. Y cuando terminó la campaña, Donald Trump tenía 15 millones de seguidores frente a 11 millones que tenía Hillary Clinton. Esto lo que significa es que Donald Trump ganó la elección en los medios sociales. Hace poco tiempo atrás, un amigo le jugó a otro amigo un almuerzo que iba a ganar Hillary Clinton. Su argumento era que las agencias de apuestas le daban una victoria contundente a Hillary Clinton. Es cierto que en líneas generales las agencias de apuestas tienden a tener mejores resultados que las encuestadoras. Lo que nuestro amigo, que es un operador de mercado, olvidó es que el mercado apostaba fuertemente a favor de una victoria de Donald Trump. ¿Por qué? Cuando vemos todas las elecciones norteamericanas desde 1928 hasta ahora, vemos que en los 8 casos en que el mercado cayó durante los 3 meses previos, en 7 de las oportunidades perdió el incumbente. Esto lo que significa es que el mercado se jugaba a favor de una victoria de Donald Trump y no de Hillary Clinton. ¿Por qué, amigo televidente, usted estaba tan convencido posiblemente de que iba a ganar Hillary Clinton? Básicamente porque había 229 diarios, 131 semanarios, 12 redes de televisión, todas las agencias de noticias internacionales, frente a 9 diarios, 4 semanarios y una sola agencia de televisión a favor de Donald Trump. El problema ahora que enfrentamos para adelante es que la misma gente que nos dijo y que no supo ver o no quiso ver que Donald Trump podía ganar la elección es la gente que ahora nos está explicando qué es lo que va a pasar hacia adelante. Un último regalo. Cuando vemos las elecciones desde 1970 hasta ahora, lo que notamos es que cada vez que tuvimos un cambio de signo político, después de una presidencia que duró 1 o 2 o 3 más periodos en los Estados Unidos, lo que notamos es una caída significativa del mercado. 1973, año 1987, año 1999 y año 2007. Esta caída históricamente ha sido entre el 20 y el 50%. ¿Qué pasará ahora? Todavía no lo sabemos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas.
Acá encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Bien, ahora sí vamos a hacer un verdadero compromendo, porque tenemos 2 invitados de lujo, Manuel Urarburu y Fernando Díaz. Mercados después de Trump lo ven en positivo, lo ven con volatilidad. Esto es para mirando hacia adelante, ¿no? Lo que ya pasó en la semana anterior fue una semana realmente de mucha volatilidad. Fernando, ¿querés? Empezá, Manuel. Bueno, Trump, efecto Trump, lo que tenemos es, para mí el dato principal es la suba de la tasa de los bonos del Tesoro americano, el empinamiento de la curva. Ese es un dato relevante que afectó básicamente a todos los mercados emergentes y va a subir el costo de financiamiento de emergentes y básicamente de Argentina. Ese es el dato. Entonces ese fue el castigo que recibieron el tramo, más que nada el tramo largo de curva de bonos argentinos. En términos del mercado accionario, fueron días, tuvimos varias ruedas complicadas, con fuertes bajas, con volúmenes altos y precios en baja. Yo creo que ya eso se está estabilizando. Sin embargo, veo volatilidad, entonces soy de los que cree que hay que apostar a que el alza de mercado va a continuar, pero siempre tomando coberturas, ¿sí? Yo armaría posiciones que mantengan cierto grado de cobertura. En esto estoy hablando usar opciones. No cobertura y mirando para... sin duda el efecto Trump fue una sorpresa total y como dice Manuel, la suba del bono de Estados Unidos, de la tasa del bono de Estados Unidos, que se fue del 1.8 al 2.30 en 3 ruedas, originó un movimiento muy fuerte, un cambio de contexto, algo nuevo que no se esperaba en forma inmediata, y el mercado tuvo una fuerte baja con un alto volumen. Obviamente encontró el mercado muy alcista, con precios muy altos de muchas acciones, que motivó todo como una catarata de cambio de escenario, más las ventas, que originaron una baja importante, que ahora es como que se ha tranquilizado, pero creo que la volatilidad va a ser presente por varios meses. A ver, después de Trump sonó el tequila en el 95, ¿parecido? Mirá, más o menos, me ¿no? parece un poco exagerado. O sea, ¿sí? Estamos, todavía no hay nada en firme. ¿Pero cuánto se devaluó en México? ¿12%? Sí, una devaluación cercana, llegó a ser un poquito más, en un momento estuvo cerca del 15%, se devaluaron casi todas las monedas emergentes, estamos con un euro que está en mínimos de varios 1.06, de varios 0.7, años, 1.06, tenemos el euro en 1.06, con lo cual lo que estamos viendo es un fortalecimiento del dólar, ¿sí? Básicamente una suba de la tasa del tramo largo de la curva de bonos del Tesoro americano, básicamente un empinamiento de curva, y encima falta Yellen, porque además salieron muy buenos datos de subsidio de desempleo. Yellen habló el día jueves en su discurso, prácticamente planteó que en diciembre va a subir la tasa de los fondos federales. Ahora, yo creo que en realidad el manejo va a ser nuevamente tratar de que el mercado entienda que la Fed no va a hacer una suba fuerte o va a ser una suba permanente. El 14 de diciembre tasas. tenemos la reunión de la Fed. Sí, básicamente creo que van a evitar el empinamiento de la curva. ¿Vos Esto lo opinás hizo lo el mismo? mercado. Opino, o sea, diferencio la suba de tasas a una política de suba de tasas. O sea, va a haber suba de tasas sin duda. Pero no creo que el mercado se asustó demasiado, tomó muy de sorpresa el triunfo de Trump y creo que la volatilidad la vamos a mantener. Fernando, y si nosotros tenemos que mirar los flujos que Argentina necesita para el 2017, con este nuevo escenario, ¿se complica la colocación de deuda? Hoy la colocación de deuda, por la fuerte suba, es como que está parada. Vos pensás que el bono, el 46, el que había sacado Argentina, que llegó a estar en $114, $115, bajó a menos de 100 llegó a estar. Con lo cual, pensar en salir ahora nuevamente a tomar deuda no lo veo. Creo que hay que esperar que se cambie un poco el escenario y tener datos más ciertos, ¿no? Más concretos. Comparto, me parece que hubo sobrereacciones, como siempre que hay un
evento que no era del todo esperable. Si bien había una alta probabilidad de que Trump ganara, porque llegaron muy parejos hasta último momento, me parece que hay que esperar, porque Trump todavía son anuncios, entonces hay que ver. No hay gabinete. Claro, exactamente. Ahora, básicamente una persona, un presidente que establece que va a bajar impuestos y va a aumentar el gasto público fuertemente, entonces obviamente la reacción del mercado va a aumentar el costo del financiamiento en Estados Unidos. Como Estados Unidos nos pone el piso del costo de financiamiento al resto de las emisiones en dólares, va a aumentar el costo de financiamiento en dólares para todos los emergentes, incluido Argentina. Yo lo que veo es, nosotros llegamos a tener, para mi modo de ver las cosas, la mejor curva en dólares hace 2 meses. Es decir, las mejores tasas para Argentina ya la vimos, en lo que es financiamiento en dólares. Volveremos a esa curva, volveremos a un bono a 10 años rindiendo 5,5, 5,25, pero digo, ya la compresión con nuestros vecinos ahora es a una tasa más alta. Vecino, dijiste, en Brasil. Quiero agregar algo, bien de mercado local, que el lunes termina el primer tramo del blanqueo. ¿Blanqueo? Sí, eso creo que va a ser un número muy... El primer tramo, recordemos que era solamente efectivo, depósito en efectivo, de caja de seguridad colchón que había en Argentina. La gente podía blanquear pagando el 10% de multa. El número final es altamente optimista, seguramente va a rondar, todavía no se sabe, pero los 8.000 millones de dólares van a dar más o menos ese número. Hay que tener en cuenta que esos son dólares que estaban fuera del sistema y el que decide blanquear esos dólares pagando el 10%, sin duda, los va a volcar al sistema. Y es mucha plata que va a entrar, o sea, si bien lo tiene que dejar depositado 6 meses, puede retirarlo para la compra de un inmueble, un auto, o si lo deja 6 meses depositados, sin duda va a ir a un tipo de inversión. Eso ayuda. ¿Cuál va a traccionar? ¿Las acciones van a traccionar o los bonos? De acá a la llegada de Trump al gobierno. No, yo creo que, de vuelta, los bonos pueden mejorar, pero volver a lo que ya vimos. Me parece que si alguien estaba esperando una mejora adicional, se terminó, porque me parece que cambió el contexto internacional. Eso por un lado, yendo a la parte de la curva en dólares argentina. Respecto a las acciones, obvio le queda mucho más a las acciones en ese sentido. Me parece que por ahí hay que buscar oportunidades. El mercado se va a poner un poco más selectivo de cara hacia el futuro, porque habíamos tenido fuertes subas de casi todo. De hecho, estaba subiendo panel general, lo que no había subido hasta el momento era lo que se compraba. Me parece que el mercado se va a poner más selectivo y obviamente vamos a tener que estar preparados a la volatilidad. Los datos de la industria fueron muy malos. Más del 7% de cada... Es pasado, Santi, eso es todo hacia atrás. Yo creo que va a haber, también coincido con Manuel, en la parte accionaria la miraría más que los bonos. Pese a que los bonos, volviendo al blanqueo, la segunda parte del blanqueo... Estás muy optimista con el blanqueo. Sí, total. Mirá que Trump en Estados Unidos no le va a dejar sacar la guita a la gente, porque no le va a hacer caso. La exteriorización, la segunda parte de exteriorización de posiciones financieras va a ser alta también. Pero no todo ese dinero va a entrar, ese es el tema. Mucho dinero que se va a blanquear y va a quedar en el exterior. La gran mayoría va a quedar en el exterior, pero sí va a haber una recomposición de carteras, porque la parte impositiva es muy importante. O sea, el que queda con inversiones en títulos extranjeros tributa. Claro, es verdad eso, tributa. Entonces va a haber una demanda de esta baja que hubo en bonos. Puede ser aprovechada por el blanqueador para posicionarse a buena tasa. No digo todo, pero va a haber un cambio estructural. Hay que balancear las carteras del exterior. Sí, seguramente. Imagínate que en un bono largo, hoy probablemente pueda ser una oportunidad de compra si se piensa que la curva va a volver a lo que era hace 2 meses. Estábamos hablando que en un bono largo con duration de 12, 13 años puede bajar 100 puntos básicos, es una suba de 13% en dólares, es muchísimo. O sea, el 24 lo ves el 46, el par eventualmente si corrige. Yo creo que hay que ver cómo se va acomodando la curva de bono del Tesoro americano, que básicamente es lo que nos interesa. Como dijo él, pasamos de 1,8 a 2,25, 2,30 la tasa a 10 años. La tasa a 30 años de Estados Unidos superó el 3%, llegó a estar 3,05, 3,04. Se está estabilizando ahí, hay que esperar cómo el mercado toma lo que para mí ya es un hecho, que Yellen y la Fed van a subir la tasa en diciembre. Estamos terminando. Sí. Ellos van a subir la tasa corta igual. ¿Compro o vendo? No, compro, pero yo te voy a decir lo mismo que te dije cuando vine hace unos meses. Más allá del corto plazo, y estos sacudones que puede haber, tenemos un cambio de escenario pro mercado que hacía rato que no teníamos. Y esto no termina acá para la elección de Trump ni los próximos 3 meses.
creo que el mercado accionario va a ser protagonista en los próximos años. Ahí está. Gracias Manuel, gracias Fernando. Nosotros vamos a ir a un corte. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Hicimos un viaje por el mundo en algo que estamos con mucha certidumbre, que va a ser un escenario terriblemente volátil, por lo menos los próximos 2 o 3 años. Nunca vamos a estar tranquilos finalmente de cuál va a ser la política por lo cambiante que va a ser. ¿Qué significa eso? ¿Que no tengo que hacer nada? No, al contrario, quizás sea un escenario para aprovechar. ¿De qué manera? Y déjeme ponerlo en estos términos. Para el que administra poco dinero, vamos a suponer menos de 100.000 pesos, quizás es interesante empezar a revisar un montón de instrumentos que el mercado de capitales tiene. Invertir en cheques de pago diferido, invertir en las propias letras que tiene el mercado secundario, invertir en bonos de corto plazo, incluso empezar a hablar con su agente de bolsa los términos de qué es esto de comprar acciones y vender opciones, porque es una manera de tener una tasa de interés mucho más alta. Para el que tiene un perfil más alto, entre 100.000 y 500.000 pesos, es muy interesante también empezar a diversificar con otros activos que tiene el mercado. Y ahí empiezo o a estirar los plazos o también en este mundo accionario, porque como decía Marcos Buscaglia, es probable que tengamos un escenario de suba de tasas de interés, pero el fundamento por el cual se va a producir es porque van a dinamizar la economía mundial. Y si esto sucede, es mucho mejor escenario para las acciones que para los bonos. Y hay un tercer factor que empezamos a meter en este programa de a poquito, que son los fondos comunes de inversión cerrados, con oferta pública, que nacen con motivo del blanqueo, pero tarde o temprano se van a convertir en una acción. Hay que empezar a explorar eso también, una vez que tengan oferta pública. ¿Por qué? Porque es una manera de invertir en desarrollos inmobiliarios, es una manera de invertir en energía, es una manera de invertir en energía alternativa, y voy a poder rotarlos como si fuesen acciones, nuevas acciones. Hay instrumentos en este mercado para tratar de aprovechar y no tenerle miedo a este escenario que estamos seguros que va a suceder de mucha, pero mucha volatilidad. Nos reencontramos el próximo domingo.